Mi esposa envió un mensaje de texto, la conferencia de negocios se extendió. Estaré en casa la próxima semana. Yo respondí, no hay prisa. La conferencia de divorcio acaba de empezar aquí. Ella volvió a escribir, por favor, no lo hagas. Mi nombre es Sam y durante 8 años creí que tenía una esposa fiel. Estaba equivocado y la prueba estaba en una bolsa de gimnasio en mi propio garaje. Todo comenzó un martes por la mañana, con grasa hasta los codos debajo de un Honda Civic, cuando un simple mensaje de texto hizo que algo frío se instalara en mi estómago. Ese fue el momento en que todo se rompió. ¿Qué fue lo que realmente encontré? Un teléfono secreto desechable. 8 meses de mensajes borrados recuperados por expertos forenses. 15.000 pesos extraídos silenciosamente de nuestras cuentas conjuntas. Todo se desmoronó en menos de 3 semanas. Y la persona que nunca lo vio venir, mi hermano Eric, un contador, un hombre de familia, sentado en un restaurante esa misma noche, riendo con vino caro, completamente seguro de que el estúpido mecánico ya había perdido. Antes de adentrarnos en esto, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia realmente resuena con ustedes, y dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Quiero saber dónde están en este momento. Soy dueño de un taller de carrocería en el lado sur de Denver. Arreglo los autos que otras personas rompen, lo que me convierte en una especie de experto en la evaluación de daños. Lo que no sabía hasta hace 3 meses era cuánta experiencia necesitaría cuando mi propia vida fue declarada pérdida total. Comenzó con un mensaje de texto un martes por la mañana en marzo. Estaba bajo el capó de un Honda Civic 2019. Tenía grasa hasta los codos cuando mi teléfono vibró. Conferencia extendida un día más. Lo siento, bebé. El wifi del hotel es terrible. Te amo. De mi esposa, Tessa. Ahora bien, Tessa trabaja para Morrison & Associates, una empresa de eventos corporativos en el centro de la ciudad. Ella maneja conferencias, ferias comerciales y el tipo de cosas que requieren que use esos elegantes trajes de negocios que la hacen ver como si pudiera dirigir una empresa de la lista Fortune 500, lo cual, conociendo a Tessa, probablemente podría hacer. Es inteligente, ambiciosa y tiene esa forma de hacer que todos en una habitación presten atención cuando habla. Se suponía que la conferencia era un evento de 2 días en Chicago. Una cumbre de marketing para cadenas hoteleras. Cosas de rutina para ella. Me limpié las manos con un trapo del taller y le respondí. No hay problema. La conferencia de divorcio también se ha retrasado. Era una broma. El tipo de humor estúpido de esposos que usualmente la hacía reír. Habíamos estado casados 8 años y nuestra broma recurrente era fingir que cada viaje de negocios era en realidad una conferencia secreta sobre cómo escapar del matrimonio. Era tonto, pero era lo nuestro. Ella no respondió durante 6 horas. Cuando finalmente lo hizo, no fue con el emoji de risa que esperaba. Solo decía, eso ya no es gracioso, Sam. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, sentado en mi oficina con el olor a aceite de motor y el sonido de las herramientas neumáticas de fondo. Algo en esas 7 palabras se sentía diferente, más frío, como si las hubiera escrito mientras pensaba en algo completamente distinto. Mi amigo Jake asomó la cabeza por la puerta de la oficina. Oye, jefe, ese Civic está listo para ser recogido. ¿Estás bien? Te ves como alguien a quien le acaban de decir que su cerveza favorita fue descontinuada. Solo estoy cansado, dije, guardándome el teléfono en el bolsillo. Antes de profundizar en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, dejen un me gusta, comenten y presionen el botón de promoción para impulsar este canal y que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. Pero no estaba cansado. Estaba empezando a prestar atención de una manera que no lo había hecho antes. Y cuando realmente empiezas a prestar atención a tu matrimonio, notas cosas como que Tessa había estado trabajando hasta tarde todos los jueves durante los últimos 2 meses. Como había empezado a llevarse el teléfono al baño cuando se duchaba. Como compró ropa interior nueva, de la cara, pero nunca la usaba cuando estaba conmigo. Lo que pasa con arreglar autos es que aprendes a detectar los problemas antes de que se conviertan en desastres. Una pequeña fuga se convierte en una junta rota.
Un ruido extraño se convierte en un reemplazo de transmisión. Las señales siempre están ahí si sabes cómo mirar. Empezaba a pensar que necesitaba mirar más de cerca mi matrimonio. Tessa llegó a casa el viernes por la noche con su energía habitual de los viajes de negocios. Un poco demasiado brillante, un poco demasiado habladora, como si estuviera actuando entusiasmo en lugar de sentirlo. Habló sobre las sesiones de la conferencia, las cenas de contactos, el terrible servicio a la habitación del hotel. Todos los detalles eran perfectos. Demasiado perfectos. ¿Cómo estuvo Chris en la conferencia?, pregunté mientras ella deshacía su maleta. Chris Dalton era su jefe, un tipo de unos 40 años que conducía un Audi personalizado y usaba trajes que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Lo había conocido en un par de fiestas de la empresa. Tenía ese encanto corporativo pulido que me hacía sentir como si debiera disculparme por existir. Tessa hizo una pausa apenas un segundo más de lo normal. Chris estuvo bien. Ya sabes cómo es en estas cosas. ¿Solo negocios, verdad? Solo negocios. Ella me miró fijamente. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Solo hago conversación. Pero no era nada. Esa pequeña pausa, la forma en que se había tensado cuando mencioné su nombre, lo archivé con todas las otras pequeñas cosas que había estado notando. El sábado por la mañana, estaba en el garaje trabajando en mi propia camioneta cuando lo encontré. Tessa me había pedido que sacara su bolsa de gimnasio del auto para echarla a lavar. Y cuando abrí la cremallera para revisar los bolsillos, mi mano se cerró alrededor de algo que no debería haber estado ahí. Un teléfono. No su iPhone habitual, sino un Android barato que todavía estaba en su funda de plástico. Lo encendí. No tenía pantalla de bloqueo. El historial de mensajes hizo que mi estómago cayera como si acabara de fallar el último escalón bajando las escaleras. Mensaje tras mensaje tras mensaje, todos enviados y recibidos de un contacto etiquetado como C. No puedo dejar de pensar en la noche del martes. ¿Tu esposo sospecha algo? ¿Cuándo podemos hacer esto de nuevo? Esa cosa que hiciste en la habitación del hotel. Me desplacé hacia atrás a través de semanas de mensajes, meses, planes, promesas, detalles íntimos que me hacían sentir como si estuviera leyendo la vida de otra persona, excepto que era mi vida, mi esposa, mi matrimonio. También había fotos. Nada explícito, pero suficiente. Tessa en lencería que nunca había visto. Chris sin camisa en lo que parecía ser una habitación de hotel. Los dos juntos en un restaurante que reconocí, el lugar donde ella me dijo que había comido sola durante una aburrida cena con clientes el mes pasado. Me senté en mi garaje durante 2 horas desplazándome por la evidencia de la aventura de mi esposa, sintiéndome como el mayor idiota de Colorado. Todas esas noches hasta tarde, todas esas conferencias adicionales, todas esas veces que había estado distante, distraída, como si su mente estuviera en otra parte. Era porque su mente había estado con Chris Dalton. Mi primer instinto fue irrumpir en la casa y confrontarla, agitar el teléfono en su cara, exigir explicaciones, tener la gran escena dramática que terminaría con lágrimas y disculpas, y tal vez de alguna manera encontrar un camino de regreso a la normalidad. Pero no hice eso. En cambio, volví a poner el teléfono exactamente donde lo había encontrado, cerré la cremallera de la bolsa de gimnasio y entré para hacer café como si nada hubiera pasado. Porque esto es lo que aprendí arreglando autos. Cuando descubres un problema, no empiezas simplemente a arrancar piezas. Haces un plan. Averiguas qué salió mal, cuánto tiempo ha estado roto y qué se necesitará para arreglarlo. Algunas cosas se pueden reparar. Otras necesitan ser reemplazadas por completo. Empezaba a pensar que mi matrimonio caía en la segunda categoría. El lunes por la mañana, llamé al taller para reportarme enfermo por primera vez en 3 años. En lugar de ir a trabajar, conduje hasta el centro para ir a la oficina de Deshaun Grant, un abogado que mi hermano Eric había recomendado años atrás para asuntos de negocios. Deshaun era uno de esos tipos que parecía poder levantar un camión en el banco de pesas, pero hablaba como un profesor universitario. Su oficina era todo madera oscura y libros de derecho. El tipo de lugar que te hacía sentarte más derecho con solo entrar. Sam Ryder, dijo, estrechando mi mano. Eric me ha hablado de ti.
Dueño de un taller de carrocería, ¿verdad? ¿Qué te trae a verme? Problemas de negocios. Problemas matrimoniales, dije, acomodándome en la silla frente a su escritorio. Del tipo que requiere documentación. Le conté todo. El teléfono, los mensajes, los meses de mentiras. DeSaun escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc legal amarillo. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Preguntó cuando terminé. 8 años. ¿Hijos? No, siempre decíamos que algún día, y ese día nunca llegó. Propiedad. Casas a nombre de los dos. Los autos están separados. Ella gana más que yo. Aproximadamente el doble, de hecho. DeSaun asintió. Colorado es un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que la aventura no importa legalmente para el divorcio, pero podría importar para la división de bienes si podemos demostrar que gastó bienes matrimoniales en la relación. ¿Qué necesitas de mí? Evidencia, registros financieros, cualquier cosa que muestre un patrón de engaño o mal uso de los fondos conjuntos. Se recostó en su silla. Pero, Sam, tengo que preguntar, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Consejería matrimonial, separación de prueba. Hay otras opciones. Pensé en Tessa acostada a mi lado en la cama anoche, enviándole mensajes de texto a Chris mientras creía que yo dormía. El suave resplandor del teléfono desechable bajo las sábanas, la pequeña sonrisa en su rostro mientras escribía. Sí, dije. Estoy seguro. DeSaun tenía los documentos redactados para el miércoles. La petición de divorcio, los requisitos de divulgación de bienes, todo el paquete. Hice que se los entregaran el jueves por la tarde mientras Tessa estaba en el trabajo. No estuve allí para ver su reacción, pero me enteré por mi amigo Marcus, cuya esposa trabaja en el mismo edificio. Aparentemente, el notificador apareció justo en medio de una reunión con clientes. Tessa tuvo que disculparse, firmar los documentos frente a la mitad de su oficina y luego, de alguna manera, superar el resto de su presentación. Podría haberme sentido mal por el momento, excepto que seguía pensando en todas esas noches de jueves que me dijo que estaba trabajando hasta tarde. Me llamó 17 veces esa tarde. No contesté. Cuando finalmente llegué a casa del taller, ella estaba sentada en la mesa de nuestra cocina con los documentos esparcidos frente a ella, todavía con su traje de negocios, con el rímel corrido debajo de los ojos. Sam, dijo cuando entré. Tenemos que hablar. Tenemos. Abrí el refrigerador y agarré una cerveza. Porque siento que he estado tratando de hablar contigo durante meses. Has estado un poco ocupada. Su rostro palideció. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que se lo de Chris. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tensado. Tessa me miró fijamente y pude verla calculando, tratando de averiguar cuánto sabía y cuál era su mejor jugada. Sam, puedo explicarlo. ¿Puedes? Porque me encantaría escuchar cómo explicas meses de mentirme en la cara. Me encantaría escuchar cómo explicas ese segundo teléfono que guardas en tu bolsa de gimnasio. Me encantaría escuchar cómo explicas que me digas que me amas mientras planeas encuentros en hoteles con tu jefe. Empezó a llorar entonces, pero se sentía calculado. Lágrimas estratégicas diseñadas para hacerme sentir culpable por atraparla. Simplemente sucedió, dijo. Estábamos trabajando hasta tarde y hubo esta conexión y nunca quise que llegara tan lejos. ¿Qué tan lejos llegó, Tessa? Porque esos mensajes de texto pintan una imagen bastante clara. Su llanto se detuvo abruptamente. Revisaste mi teléfono. Tu teléfono desechable. El que usaste para coordinar tu aventura. Sí, lo revisé. Se puso de pie y de repente ya no era la esposa arrepentida. Era la aguda ejecutiva corporativa que se comía a los competidores débiles en el desayuno. No tenías derecho a invadir mi privacidad de esa manera. Privacidad. Me reí, pero no había humor en ello. Estamos casados, Tessa. Compartimos una cama, una hipoteca, y aparentemente, una total incapacidad para ser honestos el uno con el otro. Esto no tiene que terminar nuestro matrimonio. Dijo. Las personas superan estas cosas.
Podemos ir a consejería. Podemos. ¿Podemos qué? Fingir que esto nunca pasó. Volver a que me mientas todos los días mientras sigues con Chris. Terminaré con él. Renunciaré a mi trabajo si es necesario. Renunciarás al trabajo que amas, ganando el doble de lo que yo gano, para salvar un matrimonio que has estado saboteando durante meses. Negué con la cabeza. Eso no es amor, Tessa. Eso es control de daños. Se quedó callada durante un largo momento y cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Más fría. Bien, dijo. Si así es como quieres manejarlo, lo manejaremos legalmente. Pero no creas que esto va a ser fácil para ti, Sam. Gano más dinero que tú. Tengo mejores abogados de los que puedes pagar y tengo amigos en esta ciudad que pueden hacerte la vida muy difícil. ¿Es una amenaza? Es un golpe de realidad. Recogió los papeles del divorcio. ¿Quieres una guerra? La tienes, pero no digas que no te di la oportunidad de manejar esto como adultos. Salió de la cocina y la escuché arriba haciendo una maleta. 20 minutos después, se había ido. Me senté en la mesa de la cocina bebiendo mi cerveza y mirando el lugar donde ella había estado sentada. 8 años de matrimonio, y se había reducido a esto. Amenazas y abogados y la promesa de una pelea. No estaba seguro de poder ganar. Pero lo que pasa con ser subestimado es que la gente no te ve venir hasta que es demasiado tarde. Tessa creía conocerme. Pensaba que yo era solo el tipo que arreglaba autos, que hacía bromas tontas, que se daría la vuelta y aceptaría cualquier acuerdo que ella decidiera ofrecer. Estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. A la mañana siguiente, mi hermano Eric apareció en el taller con café y lo que probablemente pensó que era un sabio consejo. Sam, me enteré de los papeles del divorcio. Hermano, lo siento. Eric era 2 años menor que yo, trabajaba como contador en el centro y tenía el tipo de vida organizada que enorgullecía a nuestra madre. Mira, sé que estás enojado, pero tal vez deberías pensar en la mediación en lugar de ir directamente a la corte. Mediación. Levanté la vista del motor en el que estaba trabajando. Eric, me ha estado engañando durante meses. Amenazó con hacerme la vida difícil. ¿Qué se supone exactamente que debo mediar? Solo digo que la corte de divorcio se vuelve un desastre, Cara, y Tessa no es una mala persona. Solo cometió algunos errores. Algo en la forma en que lo dijo me molestó. Demasiado casual, como si estuviera leyendo un guión. ¿Cómo sabes qué tipo de persona es Tessa? La ves tal vez 3 veces al año en las cenas familiares. Eric se encogió de hombros. Solo creo que deberías considerar todas tus opciones antes de hacer algo de lo que te arrepientas. Observé a mi hermano jugar con su taza de café y me pregunté cuándo había empezado a dar consejos matrimoniales. El propio Eric se había divorciado hace 2 años y había sido horrible. Su exesposa lo había dejado en la ruina, se había llevado la mitad de su jubilación y se había mudado a Phoenix con su hija. Si alguien debería entender por qué no me interesaba ser amable, era Eric. Lo pensaré, dije, solo para terminar la conversación. Pero estaba pensando en algo completamente diferente. Estaba pensando en cómo Eric se había enterado de los papeles del divorcio antes de que yo se lo dijera a nadie excepto a Deshaun. Estaba pensando en cómo él había recomendado a Deshaun en primer lugar, y lo conveniente que era que hubiera aparecido esta mañana con un consejo que sonaba mucho a algo que Tessa querría que dijera. Esa tarde, llamé a Deshaun. Necesito que hagas algo por mí. Dije. Necesito que averigües si mi esposa ha estado en contacto con mi hermano. Sam, esa es una acusación bastante seria. ¿Qué te hace pensar? Solo revisa. Registros telefónicos, correos electrónicos, cualquier cosa a la que puedas acceder legalmente. Tengo la sensación de que Eric ha estado hablando con Tessa sobre algo más que cenas familiares. Deshaun se quedó callado por un momento. Si tu hermano le ha estado pasando información a tu esposa, eso podría ser un problema. La confidencialidad del cliente se extiende a los miembros de la familia que tienen acceso a información privilegiada. Eso es lo que me temo. A Deshaun le tomó 3 días responderme. Cuando llamó, su voz era sombría. Sam,
tenemos que reunirnos. No por teléfono. Conduje hasta el centro esa noche, con el estómago revuelto con el tipo de temor que sientes cuando sabes que se avecinan malas noticias, pero no sabes qué tan malas. La oficina de The Sound se sentía diferente esta vez. Más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando. Tu hermano ha estado en contacto regular con tu esposa durante las últimas 6 semanas, dijo sin preámbulos. Llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos. Comenzó justo en la época en que mencionaste por primera vez tener problemas matrimoniales. ¿Qué tipo de contacto? El tipo en el que le ha estado informando sobre tu estrategia legal, tu situación financiera y tu estado emocional. The Sound deslizó una carpeta por su escritorio. Registros telefónicos. Eric llamó a Tessa el mismo día que solicitaste el divorcio. Conversación de 20 minutos. La llamó de nuevo después de nuestra primera reunión. Otra larga conversación el día después de que le entregaron los papeles. Abrí la carpeta y me quedé mirando la evidencia de la traición de mi hermano. Páginas de registros telefónicos que mostraban llamadas y mensajes de texto entre Eric y Tessa que se remontaban a semanas atrás. El momento era perfecto. Cada desarrollo importante en mi proceso de divorcio había sido seguido por comunicación entre ellos. Hay más. Dijo The Sound. La abogada de tu esposa es Patricia Morrison de Morrison Burke & Associates, una de las firmas de derecho de familia más caras de la ciudad. El tipo de representación que cuesta $500 la hora. ¿Cómo está pagando eso? Buena pregunta. Tessa ha estado moviendo dinero durante los últimos 2 meses. Transfiriendo fondos de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal a la que no tienes acceso. Cantidades pequeñas. Nada que activara alertas automáticas, pero se acumula. ¿Cuánto? Alrededor de $15,000 hasta ahora. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi esposa había estado saqueando sistemáticamente nuestro matrimonio para financiar su aventura y su estrategia de divorcio, y mi propio hermano la había estado ayudando a hacerlo. ¿Cuáles son mis opciones? Pregunté. Legalmente, podemos presentar una moción para congelar las cuentas conjuntas, exigir una divulgación financiera completa y solicitar sanciones por las transferencias no autorizadas. También podemos denunciar la violación de la confidencialidad de tu hermano ante el Colegio de Abogados del Estado. ¿Y en la práctica? The Sound se reclinó en su silla. En la práctica, estás en una pelea con personas que han estado planeando esto por más tiempo que tú. Tienen mejores abogados, más dinero e información privilegiada sobre tu estrategia. Necesitas nivelar el campo de juego. ¿Cómo? Siendo más inteligente de lo que ellos creen que eres. Salí de la oficina de The Sound con una nueva comprensión de mi situación. Esto no era solo un divorcio. Era un ataque coordinado a todo lo que había construido, orquestado por mi esposa y facilitado por mi hermano. Pero habían cometido un error crucial. Me habían subestimado. Esa noche, conduje hasta el apartamento de Eric. Vivía en uno de esos modernos complejos en el centro, todo vidrio y acero y un alquiler mensual que costaba más que la hipoteca de la mayoría de las personas. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. A las 9:15, Eric salió del edificio. No estaba solo. Tessa estaba con él, y también Chris Dalton. Vi a los 3 subirse al Audi de Chris y marcharse, probablemente dirigiéndose a algún restaurante de lujo para celebrar lo inteligentemente que estaban manejando al estúpido mecánico que creía poder jugar en su liga. Los seguí a distancia, manteniéndome lo suficientemente atrás para evitar ser detectado. Terminaron en Meridian, un restaurante de carnes en el centro que cobraba $40 por un trozo de carne que yo podría asar mejor en mi patio trasero. Me estacioné donde pudiera verlos a través de las ventanas de piso a techo del restaurante. Parecían cómodos juntos, familiares, como si esta no fuera su primera reunión de estrategia. Tomé fotos con mi teléfono. Eric riéndose de algo que dijo Chris, Tessa tocando el brazo de mi hermano. Los 3 inclinándose de cerca sobre su vino caro, planeando mi destrucción. Cuando terminaron de cenar, los seguí de regreso al edificio de Eric. Chris dejó a Eric y a Tessa, pero en lugar de irse, se estacionó en la sección de visitantes. Esperé 2 horas. Chris no volvió a bajar.
A la mañana siguiente, llamé a Eric. Oye, hermano, dije, manteniendo mi voz casual. He estado pensando en lo que dijiste sobre la mediación. Tal vez tengas razón. ¿En serio? Eric sonaba aliviado. Sam, eso es genial. Creo que estás tomando la decisión correcta. Sí, bueno, confío en tu juicio. Siempre has sido el inteligente de la familia. Solo quiero lo mejor para ti. Lo sabes. Lo sé. Dije. Por eso voy a seguir tu consejo. ¿Puedes organizar una reunión con Tessa en algún lugar neutral donde podamos hablar? Absolutamente. La llamaré hoy. Gracias, Eric. No sé qué haría sin ti. Después de colgar, llamé a Desaun. Cambio de planes, dije. Quiero presentar una moción de alivio financiero de emergencia, congelación total de bienes, descubrimiento inmediato, y quiero interrogar a Eric como testigo hostil. Sam, si haces esto, no hay vuelta atrás. Esto se convierte en una guerra total. Bien, dije, pensando en la traición de mi hermano, las mentiras de mi esposa y Chris Dalton pasando la noche en el apartamento de Eric. Porque estoy cansado de ser el único que pelea limpio. La moción de alivio financiero de emergencia golpeó como un rayo en un día despejado. Desaun la presentó un viernes por la tarde, lo que significaba que Tessa y sus caros abogados tuvieron que correr durante el fin de semana para responder. La audiencia de emergencia fue programada para el lunes por la mañana. Me puse mi mejor traje, con el que me había casado, y me senté en la galería observando a Patricia Morrison tratar de explicarle a la jueza Catherine Walsh por qué su cliente había estado vaciando sistemáticamente las cuentas conjuntas para financiar su defensa legal. Su señoría, dijo Morrison, con una voz suave como un whisky caro. Mi cliente simplemente estaba protegiendo los bienes matrimoniales de una posible disipación por parte de un cónyuge que ha mostrado un comportamiento cada vez más errático. La jueza Walsh, una mujer de unos 60 años con cabello gris acero y el tipo de mirada que podría detener a un toro a la carga, no estaba impresionada. Señorita Morrison, los registros financieros muestran un patrón de transferencias que comenzó mucho antes de que se iniciara cualquier procedimiento de divorcio. ¿Puede explicar por qué su cliente sintió la necesidad de proteger los bienes de su esposo mientras mantenía simultáneamente la fachada de un matrimonio normal? Su señoría. ¿Y puede explicar por qué el hermano del peticionario, que tenía conocimiento de comunicaciones legales privilegiadas, estuvo en contacto regular con su cliente durante este periodo? La compostura de Patricia Morrison se rompió solo un poco. No estoy al tanto de ninguna comunicación inapropiada entre. Entonces no tendrá objeción a que ordene el descubrimiento completo de todas las comunicaciones entre su cliente y Eric Ryder durante los últimos 6 meses. Su señoría, eso parece demasiado amplio. Moción concedida, dijo la jueza Walsh, golpeando su mazo. Por la presente se congelan todas las cuentas conjuntas en espera de un descubrimiento financiero completo. Señorita Morrison, su cliente proporcionará registros completos de todas las transferencias, gastos y comunicaciones relacionadas con este asunto dentro de 10 días. Señor Grant, prepare sus solicitudes de descubrimiento. Salí de ese tribunal sintiendo que acababa de ganar la lotería. La estrategia de Tessa había sido un fracaso espectacular. En lugar de posicionarse como la parte razonable que buscaba una resolución amistosa, ahora se veía exactamente como lo que era, una esposa infiel que había estado planeando su escape durante meses. Pero no había terminado. Ni por asomo. Esa tarde, conduje hasta Morrison & Associates, la empresa de eventos corporativos donde trabajaba Tessa. El edificio era una de esas relucientes torres del centro que gritaban éxito y ambición. Había estado allí antes para fiestas de la empresa, cuando pensaba que estaba casado con alguien que realmente me quería allí. No entré. En lugar de eso, me estacioné al otro lado de la calle y esperé a que Chris Dalton saliera. Chris conducía un Audi R8 personalizado color azul medianoche con detalles cromados y una placa personalizada que decía 21. El auto era su orgullo y alegría, el tipo de vehículo que costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaba en 2 años. Lo seguía a su casa en Cherry Hills Village, uno de esos vecindarios exclusivos donde los jardines parecían campos de golf y las casas parecían hoteles.
Chris vivía en una monstruosidad moderna de vidrio y acero que probablemente tenía más metros cuadrados que toda mi cuadra. Su esposa Olivia estaba en casa. Podía verla a través de las ventanas de piso a techo, moviéndose por lo que parecía una cocina más grande que mi taller. Era una mujer alta y elegante, con el tipo de belleza refinada que provenía de un mantenimiento costoso y buena genética. Me senté en mi camioneta durante una hora observando su vida perfecta a través de esas ventanas perfectas. Y tomé una decisión. Algunas personas podrían llamar poco ético a lo que hice a continuación. Yo prefiero pensar que estaba igualando las probabilidades. Tenía copias de algunos de los mensajes de texto entre Tessa y Chris, no los explícitos. No me interesaba traumatizar a una mujer inocente, sino los que dejaban claro que su esposo estaba teniendo una aventura. Los que mencionaban habitaciones de hotel y viajes de negocios y cuánto disfrutaban de sus reuniones privadas. Los imprimí, los puse en un sobre con una simple nota. Pensé que deberías saber lo que hace tu esposo en sus viajes de negocios. Un amigo. Luego regresé a Cherry Hills Villa y puse el sobre en el buzón de correo de Olivia Dalton. No me quedé para ver su reacción, pero no tuve que esperar mucho para saber qué pasó. A la mañana siguiente, Jake irrumpió en mi oficina con una sonrisa que podría haber iluminado el centro de Denver. Jefe, tienes que ver esto, dijo, sacando su teléfono. Mi novia trabaja en el Marriott del centro, y acaba de enviarme el vídeo más increíble. Me mostró la grabación de un teléfono celular de lo que parecía una discusión muy pública y muy ruidosa en el vestíbulo del hotel. Chris Dalton, luciendo acosado y desesperado, intentaba calmar a una mujer que reconocí como su esposa. Olivia no estaba interesada en ser calmada. «Pedazo de basura mentiroso», gritaba. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Cuánto tiempo llevas viéndome la cara de estúpida? Olivia, por favor. La gente está mirando. Deja que miren. Deja que todos vean qué tipo de hombre eres realmente». El vídeo se cortó ahí, pero Jake tenía más. Aparentemente, ella le tiró su anillo de bodas y salió furiosa. Luego regresó con un guardia de seguridad y le hizo sacar todas las cosas de Chris de su suite del hotel. Todo el vestíbulo estaba mirando. Traté de lucir apropiadamente compasivo. Eso es terrible. Los problemas matrimoniales siempre son difíciles. Sí, pero escucha esto. Mi novia dice que Olivia le dijo a la recepción que se estaba divorciando de él y que ya no estaba autorizado a hacer ningún cargo en sus cuentas conjuntas. Canceló todas sus tarjetas de crédito ahí mismo en el vestíbulo. Esa tarde, recibí una llamada de The Sound. Sam, acabo de recibir una llamada telefónica interesante de Patricia Morrison. Aparentemente, a tu esposa le gustaría discutir opciones de acuerdo. ¿Acuerdo? Acabamos de comenzar el descubrimiento. Eso es lo que lo hace interesante. Morrison dice que su cliente está preocupada por el impacto de un litigio prolongado en su carrera y preferiría resolver las cosas de manera rápida y discreta. ¿Qué tipo de acuerdo? División 50/50 de todos los bienes. Sin pensión alimenticia para ninguna de las partes, y ella se queda con la casa si compra tu parte del capital al valor justo de mercado. Lo pensé. Hace 3 días, Tessa me había estado amenazando con hacerme la vida difícil y alardeando de sus costosos abogados. Ahora quería llegar a un acuerdo rápido y en silencio. ¿Qué cambió? Pregunté. Difícil de decir, pero Morrison mencionó que la situación laboral de su cliente se ha vuelto complicada. Algo sobre una investigación de recursos humanos sobre relaciones inapropiadas en el lugar de trabajo. Sonreí. Olivia Dalton no solo había confrontado a su esposo en el vestíbulo de un hotel. Había ido tras su trabajo, también. Dile a Morrison que consideraré la oferta de acuerdo, dije. Pero quiero que primero se complete el descubrimiento total. Quiero saber exactamente qué estoy acordando. Sam, si alargas esto, Tessa podría cambiar de opinión sobre ser razonable. Déjame preocuparme por eso. Colgué y llamé a mi investigadora privada. Lisa era una exdetective de la policía que había emprendido su propio negocio después de cansarse de la política del departamento. Era minuciosa, discreta y tenía talento para encontrar cosas que la gente no quería que se encontraran. Lisa,
necesito que investigues la situación laboral de Chris Dalton en Morrison & Associates. Quiero saber si enfrenta algún problema interno, alguna queja de recursos humanos, cualquier cosa que pueda afectar su seguridad laboral. ¿Qué estoy buscando específicamente? Evidencia de que ha estado usando su posición para buscar relaciones inapropiadas con subordinadas, como mi esposa. Lisa me devolvió la llamada 2 días después con un informe que era mejor de lo que esperaba. Chris Dalton está en serios problemas. Dijo. Morrison & Associates tiene una política estricta contra las relaciones de supervisión y recursos humanos. Ha estado investigando quejas sobre su comportamiento durante el último mes. Aparentemente, alguien les proporcionó evidencia de su aventura con Tessa. Y ahora están investigando si usó recursos de la empresa para facilitar la relación. ¿Qué tipo de recursos de la empresa? Viajes de negocios que pueden no haber estado completamente relacionados con los negocios. Tarjetas de crédito de la empresa usadas para gastos personales. Habitaciones de hotel reservadas para una persona pero ocupadas por 2. ¿Cuál es el resultado probable? El mejor de los casos para él, degradación y una reprimenda formal. En el peor de los casos, despido justificado, lo que anularía su paquete de indemnización y lo expondría potencialmente a responsabilidad legal. Le agradecí a Lisa y colgué, sintiendo que las piezas de un rompecabezas finalmente estaban encajando. Tessa quería llegar a un acuerdo rápido porque su aventura estaba destruyendo ambas carreras. Chris enfrentaba el desempleo y un divorcio complicado, y Eric estaba a punto de ser interrogado como testigo hostil en un caso que expondría su traición a toda nuestra familia. Pero todavía no estaba satisfecho. Todos habían conspirado para humillarme y engañarme, y un acuerdo discreto se sentía demasiado como dejarlos salir impunes. Quería que entendieran lo que se sentía que alguien a quien habían subestimado pusiera sus vidas patas arriba. Quería que supieran exactamente con quién se habían estado metiendo. La declaración de mi hermano Eric estaba programada para un jueves por la mañana en la sala de conferencias de The Sound. No se me permitió estar allí. Conflicto de intereses, pero The Sound la grabó y me reprodujo lo más destacado esa tarde. Eric había tratado de hacerse el tonto al principio, afirmando que solo había hablado con Tessa sobre cosas de la familia y que cualquier información legal que hubiera compartido era solo un consejo general. Pero Patricia Morrison había cometido un error crucial. Lo había asesorado demasiado bien. Sus respuestas eran demasiado ensayadas, demasiado cuidadosas, y The Sound se abalanzó sobre cada inconsistencia como un gato sobre un ratón herido. Señor Ryder, había dicho The Sound. Usted testificó que solo discutió asuntos familiares generales con la señora Ryder, pero los registros telefónicos muestran una conversación de 27 minutos el 15 de marzo, el mismo día que su hermano solicitó el divorcio. ¿Qué asuntos familiares requirieron 27 minutos de discusión? No recuerdo la conversación específica. No recuerda una llamada telefónica de 27 minutos de hace 3 semanas. Hablo con mucha gente. No puedo recordar cada conversación. Pero sí recuerda haberle aconsejado a su hermano que considerara la mediación en lugar del litigio. ¿Correcto? Sí. Y recuerda haberle recomendado que no hiciera nada de lo que se arrepintiera. ¿Correcto? Solo intentaba ayudar. ¿Ayudar a quién, señor Ryder? ¿A su hermano o a la esposa de su hermano? Ahí fue cuando la historia de Eric comenzó a desmoronarse. Bajo un interrogatorio sostenido, admitió múltiples conversaciones con Tessa, admitió haber discutido mi estado emocional y mi situación financiera, y admitió haberme animado a buscar la mediación mientras simultáneamente aconsejaba a Tessa que contratara una representación legal agresiva. La transcripción se leía como una clase magistral de traición familiar. Pero los verdaderos fuegos artificiales se produjeron durante la declaración de Tessa la semana siguiente. Patricia Morrison había preparado bien a su cliente, pero hay un límite en lo que puedes hacer cuando los hechos están en tu contra. Tessa trató de retratar la aventura como un desarrollo reciente, un momento de debilidad que se le había ido de las manos. Afirmó que las transferencias financieras eran intentos legítimos de proteger los bienes de mi comportamiento cada vez más errático. Entonces The Sound sacó el teléfono desechable. Se lo había entregado como evidencia y había hecho que un experto forense examinara el historial de mensajes. El experto había recuperado mensajes de texto borrados que se remontaban a 8 meses, mucho más de lo que Tessa había admitido la aventura.
Señora Ryder, dijo DeSaun. Usted testificó que su relación con el señor Dalton comenzó en febrero de este año, pero estos mensajes recuperados muestran comunicaciones íntimas que datan de julio del año pasado. ¿Puede explicar esta discrepancia? Los mensajes podrían estar sacados de contexto. ¿Qué contexto haría que, y no puedo esperar para tenerte a solas de nuevo, sea una comunicación apropiada entre un supervisor y una subordinada? Chris y yo habíamos desarrollado una estrecha relación de trabajo. ¿Así es como lo llama? Porque este mensaje del 15 de agosto dice, y cito, la noche pasada fue increíble. Mi esposo no tiene idea de lo que se está perdiendo. ¿A qué tipo de relación de trabajo se refería, señora Ryder? La declaración fue cuesta abajo desde allí. Tessa se vio obligada a admitir la duración de la aventura, el engaño sistemático a nuestro matrimonio y su coordinación con Eric para obtener ventaja en los procedimientos de divorcio. Para cuando llegamos a la audiencia de divorcio real, la jueza Walsh había leído todas las declaraciones y revisado todos los registros financieros. No estaba de un humor caritativo. Este tribunal rara vez ha visto un patrón tan calculado de engaño y manipulación financiera, dijo desde el estrado. Señora Ryder. Su conducta a lo largo de este matrimonio y durante estos procedimientos ha sido reprensible. Usted engañó sistemáticamente a su esposo, se apropió indebidamente de fondos matrimoniales y conspiró con un miembro de su familia para obtener una ventaja injusta en este litigio. Patricia Morrison trató de rescatar algo de los escombros. Su señoría, mi cliente reconoce que se cometieron errores, pero está preparada para hacer concesiones razonables. Errores. La voz de la jueza Walsh podría haber cortado vidrio. La señora Ryder no cometió errores. Tomó decisiones deliberadas y calculadas para traicionar sus votos matrimoniales y defraudar a su esposo. El fallo de la jueza fue rápido y brutal. Me quedé con la casa, la mayor parte de nuestros bienes conjuntos y el reembolso de todos los fondos que Tessa había transferido sin autorización. Ella se quedó con sus pertenencias personales, su auto y un sermón sobre las consecuencias del perjurio que la dejó luciendo como si la hubiera atropellado un camión. Pero la mejor parte vino después de la audiencia afuera, en los escalones del tribunal. Se había reunido una pequeña multitud. Otras personas involucradas en procedimientos judiciales, unos pocos abogados, algunos empleados del tribunal en su hora de almuerzo. Chris Dalton también estaba allí, luciendo como un hombre que había envejecido 5 años en 5 semanas. Patricia Morrison estaba tratando de empujar a Tessa hacia un auto que la esperaba, pero las intercepté en la parte inferior de los escalones del tribunal. Tessa, dije lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Solo quería darte las gracias. Ella se detuvo, la confusión reemplazando la ira derrotada en su rostro. ¿Darme las gracias? Por mostrarme quién eres realmente. Durante 8 años, pensé que estaba casado con alguien honesta, alguien leal, alguien que respetaba las promesas que hacía. Señalé hacia Chris, que estaba tratando de desaparecer entre la multitud. Resulta que estaba casado con alguien que prefería escabullirse con su jefe en lugar de tener una conversación honesta sobre su matrimonio. Sam, por favor. No, hablo en serio. Me hiciste un favor porque ahora sé que cuando decías que me amabas, estabas mintiendo. Cuando decías que estabas trabajando hasta tarde, estabas mintiendo. Cuando decías que querías salvar nuestro matrimonio, también estabas mintiendo sobre eso. La multitud crecía, la gente sacaba sus teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en un espectáculo. ¿Quieres saber la parte divertida? Continué. Habría trabajado contigo si hubieras venido a mí hace 8 meses y me hubieras dicho que eras infeliz. Si hubieras dicho que querías consejería o una separación o incluso un divorcio, te habría escuchado. Podríamos haber manejado esto como adultos. La cara de Tessa estaba roja ahora, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero yo no había terminado. En cambio, elegiste mentir. Elegiste engañar. Elegiste robar dinero de nuestras cuentas conjuntas para pagarles a los abogados para que te ayudaran a estafarme y quitarme lo que había ganado. Miré a la multitud y luego a ella de nuevo. Así que, gracias, Tessa. Gracias por mostrarme exactamente lo poco que significaba nuestro matrimonio para ti. Patricia Morrison finalmente logró llevar a su cliente al auto,
pero no sin antes de que la mitad de la multitud hubiera grabado el colapso total de Tessa en los escalones del tribunal. Chris Dalton trató de seguirlas, pero yo tampoco había terminado con él. Chris, lo llamé. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? Se detuvo, con el rostro pálido. ¿Qué? La búsqueda de trabajo. Escuché que Morrison & Associates decidió que ya no necesitaban tus servicios. Algo sobre el uso inapropiado de los recursos de la empresa. Eso no es asunto tuyo. Tienes razón. Al igual que mi matrimonio no era asunto tuyo. Pero eso no te detuvo, ¿verdad? Chris miró a la multitud, se dio cuenta de que estaba acorralado y trató de pasar a mi lado hacia el estacionamiento de varios pisos. Fue entonces cuando noté su auto. El Audi R8 azul medianoche estaba estacionado en un espacio para discapacitados, y alguien lo había decorado con lo que parecían ser varias latas de pintura en aerosol naranja brillante. Tramposo estaba escrito en el parabrisas con letras de 3 pies de alto. Los neumáticos habían sido cortados y alguien había vertido lo que olía a salsa de pescado a través del techo convertible sobre los asientos de cuero. No tenía idea de quién podría haber hecho tal cosa. Parece que tu auto tiene algunos problemas, dije en tono de ayuda. Tal vez quieras llamar a una grúa. Conozco un buen taller de carrocería, por si necesitas una recomendación. Chris miró su auto en ruinas con el tipo de horror reservado generalmente para los desastres naturales. ¿Tú hiciste esto?, me dijo. Yo he estado en el tribunal toda la mañana. Pregúntale a cualquiera. Lo cual era cierto. Había estado en el tribunal toda la mañana, pero Jake y mis otros chicos del taller habían estado libres, y siempre habían sido solucionadores de problemas muy creativos. Chris sacó su teléfono para pedir ayuda, pero la multitud ya se estaba dispersando. La gente regresaba a sus propias vidas y problemas. El espectáculo había terminado. Caminé hacia mi camioneta, sintiéndome más ligero que en meses. El divorcio era definitivo, la casa era mía y mi esposa infiel y su jefe enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. Pero mientras conducía a casa, me di cuenta de que algo me molestaba. La victoria se sentía incompleta de alguna manera, como si todavía hubiera asuntos pendientes. Entonces me acordé de Eric. Mi hermano me había traicionado tan profundamente como Tessa, pero había escapado del drama del tribunal relativamente ileso. Su declaración sería vergonzosa si alguien la leyera alguna vez, pero las declaraciones eran registros sellados. Su traición seguiría siendo un secreto familiar. Eso no parecía justo. Eric había elegido su bando en esta guerra, y no era el mío. Había ayudado a orquestar la destrucción de mi matrimonio, había alimentado con información a mis enemigos y luego había intentado manipularme para que aceptara un acuerdo que me habría dejado sin nada. También merecía consecuencias. Me detuve a un lado y llamé a Lisa. Necesito un favor más. Quiero que investigues las prácticas comerciales de mi hermano, sus declaraciones de impuestos, las relaciones con sus clientes, cualquier cosa que pueda ser interesante para la Junta Estatal de Licencias. Sam, el divorcio terminó. ¿Por qué quieres? Porque no termina hasta que todos los que me arruinaron entiendan que hay consecuencias por sus decisiones. Lisa se quedó en silencio por un momento. ¿Qué estás buscando exactamente? Busco justicia, dije. Y estoy dispuesto a pagar por ella. 3 semanas después de que se finalizara el divorcio, estaba trabajando hasta tarde en mi taller cuando apareció Eric. Eran casi las 10 y yo era el único allí tratando de terminar la reconstrucción de una transmisión que me había estado dando problemas toda la semana. Escuché el timbre de la puerta principal y levanté la vista para ver a mi hermano caminando por el garaje luciendo nervioso y enojado al mismo tiempo. Sam, dijo. Tenemos que hablar. Tenemos. No dejé de trabajar. Porque la última vez que hablamos, le estabas pasando información a los abogados de mi esposa. Mira, sé que estás enojado. Me reí, pero no había nada de humor en ello. Eric, enojado no empieza a cubrirlo. Ayudaste a mi esposa a planear su escape de nuestro matrimonio. Le diste información privilegiada sobre mi estrategia legal. Me animaste a conformarme con migajas mientras la ayudabas a robar todo por lo que yo había trabajado. No fue así. ¿Cómo fue? Finalmente levanté la vista de la transmisión.
Porque desde donde estoy sentado, parece que mi hermano decidió ayudar a mi esposa infiel a destruir mi vida. Eric se pasó las manos por el pelo, un hábito nervioso que tenía desde la infancia. Tessa me llamó después de que empezaron a tener problemas. Estaba asustada, Sam. Dijo que habías estado actuando extraño, que le preocupaba lo que pudieras hacer. Entonces, decidiste ayudarla. Decidí intentar evitar que las cosas se pusieran feas. Pensé que, si podía lograr que consideraras la mediación, tal vez podrían resolver las cosas sin destruirse el uno al otro en los tribunales. Mientras simultáneamente la ayudabas a ocultar bienes y a contratar abogados caros. El rostro de Eric se puso rojo. Ella necesitaba protección. Estabas hablando de llevarte todo, dejándola sin nada. Estaba hablando de divorcio, Eric. Un divorcio legal y normal. Ella fue la que lo convirtió en una guerra al tener una aventura. Sam, la gente comete errores. Detente. Dejé mis herramientas y me puse de pie. No te atrevas a tratar de minimizar lo que hizo. Ella no cometió un error. Ella tomó una decisión. Cientos de decisiones durante 8 meses. Y tú la ayudaste. Nos miramos fijamente a través del garaje. Y pude ver a Eric calculando, tratando de averiguar si todavía había una manera de salvar nuestra relación. Soy tu hermano, dijo finalmente. La familia debería ser lo primero. Tienes razón, dije. La familia debería ser lo primero. Entonces, ¿por qué no lo fue? Antes de que Eric pudiera responder, escuché que otro auto se detenía afuera. A través de las ventanas del garaje, pude ver a Chris Dalton bajándose de lo que parecía un auto de alquiler. ¿Lo trajiste? Le pregunté a Eric. Quería hablar contigo para disculparse. ¿Disculparse? Negué con la cabeza. Ambos tienen que irse ahora. Pero Chris ya estaba entrando al garaje y no parecía un hombre que hubiera venido a disculparse. Parecía un hombre que había perdido todo y buscaba a alguien a quien culpar. Sam Ryder, dijo, con la voz tensa por la ira controlada. Me costaste mi trabajo, mi matrimonio, mi casa. Yo no te costé nada, Chris. Tú hiciste eso todo solo cuando decidiste tener una aventura con mi esposa. Tu esposa era infeliz. Necesitaba a alguien que la entendiera, que apreciara su inteligencia y ambición. Lo que necesitaba era un abogado de divorcios, no un jefe que estuviera dispuesto a arriesgar las carreras de ambos por encuentros en habitaciones de hotel. La cara de Chris se puso roja. No sabes de lo que estás hablando. No lo sé. Porque he visto los mensajes de texto, Chris. He visto las fotos. Sé exactamente qué tipo de aprecio le estabas dando a mi esposa. Ahí fue cuando Chris perdió lo que quedaba de su compostura. Se abalanzó sobre mí, lanzando golpes salvajemente. Pero era un ejecutivo corporativo que probablemente no había estado en una pelea física desde la escuela secundaria. Yo era un mecánico que había pasado 20 años trabajando con las manos. Me hice a un lado, dejé que su impulso lo llevara más allá de mí, y lo vi tropezar con un banco de trabajo cubierto de herramientas. Se sostuvo, se dio la vuelta y vino hacia mí de nuevo. Esta vez, no me moví. Atrapé su muñeca mientras lanzaba el golpe, le torcí el brazo a la espalda y lo hice caminar de cara contra el costado del auto en el que había estado trabajando. Chris, dije, manteniendo su brazo inmovilizado. Necesitas calmarte. Suéltame. ¿Vas a intentar darme otro golpe? Te destruiré. Te haré pagar por lo que has hecho. Miré a Eric, que estaba de pie junto a la puerta, luciendo como si quisiera estar en cualquier otro lugar del mundo. Eric, llama a la policía. Diles que tengo a un intruso que acaba de asaltarme. Sam, espera. Llámalos ahora o asumiré que tú también eres parte de esto. Eric sacó su teléfono. Pero antes de que pudiera marcar, Chris empezó a hablar de nuevo. ¿Crees que has ganado? Dijo, con la voz ahogada contra el capó del auto. ¿Crees que destruir mi carrera te convierte en algún tipo de héroe? No destruí tu carrera, Chris. Tú destruiste tu carrera cuando decidiste usar los recursos de la empresa para facilitar tu aventura. Yo la amaba. No,
No lo hacías. Amabas la emoción de escabullirte. Amabas tener poder sobre la esposa de otra persona. Amabas sentir que te estabas saliendo con la tuya. Le solté el brazo y di un paso atrás. Chris se enderezó, frotándose el hombro, pero no intentó atacarme de nuevo. Si la hubieras amado, continué, la habrías animado a terminar su matrimonio honestamente antes de comenzar algo contigo. Habrías protegido su reputación en lugar de poner en riesgo su trabajo. Habrían manejado esto como adultos en lugar de como adolescentes escondiéndose detrás del gimnasio. Chris miró alrededor del garaje, observando las herramientas, los autos, la evidencia de trabajo honesto, y pude verlo tratando de procesar cómo había terminado aquí. Ella dijo que no la entendías, dijo en voz baja. Tal vez no lo hacía, pero la respeté lo suficiente como para casarme con ella. La respeté lo suficiente como para serle fiel. Y la habría respetado lo suficiente como para dejarla ir si me lo hubiera pedido. En cambio, ella eligió mentir y tú elegiste ayudarla. Los miré a los dos. Así que, aquí estamos. Eric finalmente encontró su voz. Sam, ¿qué quieres de nosotros? Quiero que se vayan, ambos. Quiero que regresen a sus vidas y lidien con las consecuencias de sus decisiones. Y quiero que recuerden que las acciones tienen resultados. ¿Eso es todo? Preguntó Chris. Simplemente vas a dejarnos ir. Chris, perdiste tu trabajo, tu matrimonio y tu reputación. Eric va a perder su licencia de contabilidad cuando la Junta Estatal revise su conducta durante los procedimientos de divorcio. Vi que el rostro de Eric palidecía. Ya han pagado el precio por lo que hicieron. No necesito hacer nada más. Mi licencia. La voz de Eric era apenas un susurro. Lisa es muy minuciosa. Resulta que has estado tomando atajos con los impuestos de tus clientes durante años y violaste alrededor de 6 reglas éticas diferentes durante mi divorcio. La Junta Estatal se toma esas cosas en serio. Eric se sentó pesadamente en un taburete cercano, y el peso de su situación finalmente lo golpeó. Solo intentaba ayudar, dijo. Intentabas ayudar a la persona equivocada, respondí. Y ahora te toca vivir con esa decisión. Chris y Eric se fueron juntos. Dos hombres que se creían más listos que el mecánico, caminando hacia la noche para enfrentarse a las ruinas de sus vidas cuidadosamente planeadas. Terminé la reconstrucción de la transmisión, cerré el taller con llave y conduje de regreso a la casa que finalmente era completamente mía. A la mañana siguiente, me desperté en mi propia cama en mi propia casa, sin nadie mintiéndome sobre llamadas de conferencia o trabajando hasta tarde o amándome mientras planeaba mi destrucción. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Tessa se había mudado a Phoenix, donde había encontrado un trabajo en una empresa de eventos más pequeña con la mitad de su salario anterior. Chris estaba trabajando en un concesionario de autos en Colorado Springs vendiendo el tipo de vehículos que solía conducir. Eric estaba peleando con la Junta Estatal de Licencias, pero su carrera contable estaba efectivamente terminada. Todos habían aprendido la misma lección. Cuando subestimas a alguien, cuando asumes que es demasiado tonto o demasiado confiado o demasiado decente para defenderse, será mejor que tengas razón. Porque si te equivocas, si esa persona resulta ser más inteligente y más dura y más decidida de lo que pensabas, entonces vas a pagar un precio que nunca viste venir. Abrí el taller esa mañana con la conciencia tranquila y haciendo borrón y cuenta nueva. La conferencia había terminado y yo había ganado cada sesión.